Este sería el primer vídeo que voy a hacer sobre el caso Alcácer. Seguramente sean solo 2 vídeos, ¿vale? Una primera parte y una segunda, y esta sería la primera parte con respecto a este tema. Más que nada es porque si no me va a quedar muy largo y sinceramente pues tampoco os quiero aburrir mucho porque ya me pasó hace poco con un vídeo que realmente llegó casi a la hora. Entonces, para que no me vuelva a suceder, pues hago como anteriormente he hecho en alguno de mis vídeos, que es dividirlo en 2, que es mucho más cómodo para vosotros y no os aburre tanto. Dicho todo esto, comencemos. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de uno de los casos más terribles de asesinato en España, el caso de Alcácer. Seguramente este vídeo quede algo largo, así que he tomado la decisión de dividirlo en 2 partes. Esta indudablemente será la primera parte. Y sinceramente este me pareció un tema bastante interesante para traer al canal, ya que fue un caso que conmocionó a toda España y bueno, fue un punto de inflexión. Si os gusta este vídeo, darle un buen like, comentad lo que os ha parecido o lo que queréis sobre este caso, y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Se conoce como crimen de Alcácer o crimen de Alcácer al secuestro, tortura y asesinato de 3 adolescentes llamadas Miriam, Toñi y Desiree, de entre 14 y 15 años y oriundas del municipio valenciano de Alcácer, España. El juicio derivado de este crimen también se le conoce como caso Alcácer o caso Alcácer. Las adolescentes desaparecieron la noche del viernes 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían haciendo autostop a una discoteca de la vecina localidad de Picassent, donde se celebraba una fiesta de su instituto. La búsqueda de las conocidas como Niñas de Alcácer tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación españoles de aquel momento. El 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, 2 apicultores encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un paraje de difícil acceso próximo al pantano de Tous. Tras el hallazgo de los cuerpos y el conocimiento posterior de las vejaciones a las que fueron sometidas las adolescentes, el presunto autor material de los hechos huyó en el mismo momento en el que las fuerzas de seguridad procedieron a su localización. Aunque la búsqueda fue incesante, Antonio Anglés aún se encuentra en paradero desconocido. En cambio, Miguel Richard fue detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión en un juicio muy mediatizado, de los que solo cumplió 21 años antes de ser puesto en libertad en aplicación de la doctrina Parot. La instrucción del caso fue duramente cuestionada por uno de los padres de las niñas, que, de manera alternativa, desarrolló una teoría de la conspiración. Según esta, la versión oficial era una tapadera para encubrir a los verdaderos criminales de este suceso, que según él sería un grupo de políticos y empresarios poderosos involucrados en la producción de vídeos snuff. Aunque buena parte de la teoría se sustentaba en especulaciones y acusaciones tremendamente infundadas, algunas de ellas bastante delictivas, esta arraigó con fuerza en el imaginario colectivo de la sociedad española gracias a su intensa exposición mediática. Miriam García Iborra, de 14 años de edad, María Deseada Hernández Folch, llamada Desiree, de la misma edad, y Antonia Gómez Rodríguez, llamada Toñi, de 15 años, eran 3 amigas del municipio valenciano de Alcácer. A las 8 de la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992 salieron de casa de su amiga Esther, a quien acababan de visitar. Su intención era dirigirse a la discoteca Culur, situada a las afueras del municipio colindante de Picassent, antes de su cierre a las 10. Previamente, María había llamado a casa para ver si su padre las podría llevar hasta allí, como era lo habitual, pero este había llegado del trabajo con fiebre y estaba
estaba en la cama, por lo tanto no podía llevarlas. Esther, con gripe, decidió quedarse en casa. Para llegar a la discoteca desde Alcácer había que recorrer una carretera que enlazaba los dos municipios, los cuales se encuentran separados entre sí por unos 2 kilómetros. El último tramo era oscuro y no había viviendas junto a la carretera. Era habitual encontrar en los alrededores de Coolur a jóvenes de las poblaciones cercanas haciendo autostop, a pesar de que los fines de semana el dueño del establecimiento fletaba un autobús y alguna furgoneta para transportar a los clientes. Aparentemente, aquella noche, las 3 adolescentes decidieron desplazarse haciendo autostop, pero desaparecieron antes de llegar a su destino final. La búsqueda de las niñas fue tremendamente intensa desde el día siguiente a su desaparición y no estuvo exenta de incidentes. Ese mismo domingo, los 2 voluntarios de protección civil de 26 y 35 años que estaban participando en las labores de búsqueda por los barrancos de Picassent fueron arrollados por un todoterreno. El más joven murió en el acto, mientras que su compañero fue ingresado en el hospital con un traumatismo cráneoencefálico y 14 fracturas en las piernas, de las cuales se consiguió recuperar pero con secuelas. El mismo día, después de las 10 de la noche, las familias de las muchachas esperaban su regreso a casa. Sin embargo, las niñas habían ido con lo opuesto y casi sin dinero. Este hecho descartaba la idea de una huida voluntaria y empezaba a alimentar la teoría de un rapto o algo muchísimo peor. Aunque la ausencia de pistas era desalentadora, los investigadores recibieron numerosos testimonios de personas que creyeron haber visto a las niñas en diferentes puntos de España ese fin de semana. Los testimonios más verosímiles fueron aquellos que describían el posible recorrido de las niñas desde Alcácer en dirección a la discoteca Coolur. De esta manera, una pareja de jóvenes había declarado haber acercado con su coche a las 3 niñas desde la salida de Alcácer, donde hacían autostop, hasta la gasolinera situada en la entrada de Picassent. Ya en Picassent, un chico de Alcácer que regresaba de Coolur dijo haberlas visto mientras caminaban en dirección a la discoteca. Por último, una señora de Picassent manifestó haber visto desde el balcón de su casa cómo las 3 niñas hacían autostop debajo de su casa. La mujer aseguraba que un pequeño coche blanco ocupado por aproximadamente 4 personas paró a la derecha de la calzada y vio cómo las 3 niñas se subieron en él. Las fuerzas de seguridad centraron sus primeras investigaciones en caminos de las menores, clientes habituales de la discoteca y sus dueños, llegando a la conclusión de que las adolescentes no habían llegado al local en ninguno de los casos. También se indagó entre los reclusos de la prisión de Picassent puestos en libertad durante aquellos días. Además, se investigó a todos los delincuentes sexuales de la zona y durante 2 semanas fueron tras la pista de un hombre que satisfacía sus obsesiones sexu en un descampado con muñecas grandes que compraba de una tienda. El Ayuntamiento de Alcácer editó miles de carteles con datos de las pequeñas y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de las muchachas. Cientos de españoles aseguraron haber visto a las menores. Se llegaron a organizar dispositivos policiales tanto en Granada como en Pamplona, siguiendo las pistas de la colaboración ciudadana. Desde el gobierno, el ministro del Interior de aquel momento, José Luis Corcuera, se interesó personalmente por el caso y se entrevistó con los padres de las jóvenes. Su ministerio formó un equipo especial conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional para colaborar en la búsqueda de las niñas. El presidente del gobierno, Felipe González, recibió en Nochebuena a las 3 familias y les transmitió su profunda preocupación. La búsqueda se amplió fuera de España y se puso al corriente a los servicios de Interpol. Las familias de las desaparecidas distribuyeron carteles en varios idiomas por algunos países de África, ya que, por ejemplo, una de las pistas llevaba hasta Marruecos, a donde podrían haberlas llevado como esclavas sexu, y también distribuyeron carteles a lo largo de Europa. El día en el que se hallaron los cuerpos sin vida de las 3 chicas, el padre de Miriam, Fernando García, se encontraba en Londres con periodistas para promover allí su búsqueda. El miércoles 27 de enero de 1993 por la mañana, un apicultor de 69 años y su consuegro subieron al monte a revisar unas colmenas de su propiedad. El lugar conocido
conocido como Barranco de la Romana, es un paraje montañoso en el término municipal de Tous, a unos 12 kilómetros aproximadamente al norte del pantano de Tous y unos 50 al suroeste de la ciudad de Valencia. A las 10 de la mañana, en las proximidades de las colmenas, los apicultores descubrieron un brazo humano medio desenterrado que llevaba un reloj de gran tamaño en la muñeca. Un equipo de la Guardia Civil se trasladó hasta el lugar de los hechos. El juez de Alfira, encargado del levantamiento de los cadáveres, José Miguel Bort, tardó varias horas en llegar al lugar, pues estaba levantando un cadáver en otro municipio. En un primer momento, el tamaño del reloj del brazo del cadáver hizo pensar al equipo que iban a desenterrar a un hombre y no a un adolescente. Sin embargo, al excavar se descubrieron otros dos cuerpos, los tres de mujeres en avanzado estado de descomposición. Los cadáveres se hallaban envueltos en una alfombra grande y una nueva en el interior de la fosa de grandes dimensiones que había sido excavada a propósito. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro, sin llegar a tocarse entre sí. Dos de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cadáveres y sus prendas de vestir, tanto los colores como los tejidos eran muy difíciles de identificar. Los expertos ya apuntaron por aquel entonces que podría tratarse de las tres niñas desaparecidas. El juez declaró secretas las diligencias. Además de los cuerpos, en los alrededores de la fosa se hallaron objetos de diversa índole, como un cartucho sin percutir y un videojuego. Sin embargo, la pista más relevante fueron unos trozos de papel que se encontraron junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción, resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia, a nombre de un tal Enrique Anglés Martins, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Este volante fue clave para la identificación de los primeros sospechosos. Una vez desenterrados los cadáveres, fueron trasladados al cercano municipio de Llombai. Sin haber realizado las autopsias, no existía la certeza de que los cuerpos hallados fueran los de las adolescentes desaparecidas. Sin embargo, todos los indicios apuntaban a que se podría tratar de ellas. Los familiares se reunieron en el ayuntamiento de Alcácer. A última hora de la tarde se les comunicó la terrible noticia. A las 11 de la noche acudió el presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, para estar en contacto con las familias de las adolescentes. Poco antes de medianoche, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche antes de que se les practicase la autopsia. La tarde del 27 de enero de 1993, tras el levantamiento de los cadáveres y siguiendo la pista del volante médico encontrado en la fosa, la Guardia Civil se personó en el domicilio de Enrique Anglés en Cartagena. Enrique era el hermano de Antonio, un conocido delincuente de la zona ya fichado anteriormente por la policía. En el domicilio se encontraron a Enrique Anglés, su hermana Kelly, el novio de esta y la madre de los Anglés, Neusa Martins. Los tres primeros fueron enviados al cuartel de Patraix y se procedió al registro de la vivienda. Durante el registro llegaron otros hermanos de Enrique Anglés, Mauricio y Ricardo, acompañados de un amigo, Miguel Ricard, alias El Rubio. Un guardia civil reconoció a este último como el compañero de fechorías de Antonio y también fue llevado al cuartel en calidad de testigo. Enrique Anglés presentaba una discapacidad intelectual. Las investigaciones concluyeron que el volante a su nombre encontrado en la fosa por la tarde fue realmente prescripto a su hermano Antonio, que había suplantado su identidad en el hospital. Por lo tanto, Enrique fue puesto en libertad esa misma noche y se inició la búsqueda de su hermano Antonio Anglés. Los cuerpos de seguridad no consiguieron hallar el paradero de Antonio Anglés, que había emprendido su huida desde el primer momento. Una de las primeras pistas le situaba el viernes 29 de enero de 1993 en una peluquería de Valencia. Los dueños del negocio habían alertado a la policía después de haber atendido a un cliente que había acudido para que le quitaran el rubio teñido del pelo y que coqueteaba con todas las empleadas. A pesar de la fuerte colaboración
participación ciudadana, ninguna pista posibilitó su captura. Miguel Richard realizó una declaración voluntaria cerca de la medianoche del 27 de enero, debido a las contradicciones en las que incurrió, su amistad con Antonio Inglés y el hecho de que su coche coincidía con las descripciones de los testigos. Miguel Richard pasó a estar detenido sobre las 5 de la madrugada. Horas más tarde, antes de la medianoche del 28 de enero, Ricard realizó su primera declaración como acusado ante la Guardia Civil, en la que confesó su participación en dichos crímenes. Richard, que quedó en prisión preventiva, confirmó su participación en otras dos declaraciones realizadas respectivamente los días 30 de enero y 2 de marzo. Unas horas después de su hallazgo, los cuerpos de las menores llegaron a las dependencias del Instituto Anatómico Forense de Barcelona, donde permanecieron toda la noche. Al día siguiente, es decir, el 28 de enero de 1993, un equipo formado por 6 forenses de Valencia, encabezados por el catedrático Fernando Verdú Pascual, realizó el estudio de los cuerpos. El proceso llevó 8 horas aproximadamente, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, y el informe derivado de las autopsias fue remitido al juzgado 3 semanas después. Inmediatamente después de las primeras autopsias y por requerimiento de las familias, el catedrático Luis Frontela realizó una segunda autopsia más minuciosa a los cuerpos de las adolescentes. En esta autopsia estuvieron presentes como observadores el equipo de forenses valencianos y 2 guardias civiles que tomaron imágenes del procedimiento. Frontela llevó a cabo un estudio de ADN de los pelos que se encontraban en los cadáveres y su ropa. Se hallaron 15 pelos, de los cuales 12 no pertenecían ni a Richard ni a Inglés. Entre ellos estaba una caña. Los 3 restantes se encontraban muy dañados y por lo tanto no se pudieron analizar. Frontela descubrió secuencias de ADN pertenecientes a entre 5 y 7 personas distintas en los pelos hallados, pero no pudo determinar el número exacto de personas que participaron en los crímenes. Frontela apuntaba a una participación de al menos 2 individuos, siendo más probable la participación de 3 o más individuos. El estudio de las larvas halladas en los cuerpos, a las que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y vídeos tomados durante la primera autopsia, sugirió que el tamaño de los insectos no correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres. De este hecho, Frontela dedujo que las adolescentes fueron enterradas en 2 lugares diferentes. Además, la ausencia de livideces, es decir, de amoretamientos de los cadáveres, le llevó a pensar que los cuerpos de las niñas o bien sufrieron una fuerte hemorragia o bien estuvieron sumergidos en el agua, aunque no tuvo datos suficientes para poder demostrarlo. El informe derivado de las autopsias fue remitido al juzgado 3 días antes del comienzo del juicio, 3 años más tarde. Miguel Ricard se autoincriminó en sus declaraciones de los días 28 y 30 de enero y 2 de marzo. Ricard explicó que la noche del 13 de noviembre de 1992, él y Antonio Inglés recogieron en un Opel Corsa a las 3 jóvenes cuando hacían autostop. En lugar de llevarlas a la discoteca Culur, como ellas habían pedido, las llevaron a una caseta abandonada situada en el paraje montañoso del Barranco de la Romana. Durante esa noche y la madrugada, las niñas permanecieron atadas a un poste de madera dentro de la caseta. Antonio Inglés fue desatando de una en una a las niñas para Bio con ayuda de Miguel Ricard, que les sujetaba las piernas para minimizar el forcejeo. El propio Ricard vio a Desiree antes de que Inglés la obligara a entrar en la caseta. Inglés y Ricard hicieron un receso para desplazarse a un bar del municipio vecino de Catadau, con el fin de comprar bocadillos para la cena. A la vuelta, Inglés continuó con las Bio y las vejaciones. Cuando terminaron, volvieron a atar a las niñas e intentaron dormir. Como estas no paraban de llorar, Inglés se levantó furioso y con un palo las golpeó repetidamente para que callase. Unas horas más tarde las obligaron a caminar a punta de pistola y a la luz de unas velas hasta una fosa que Antonio Inglés había cavado horas antes a unos 400 metros de la caseta aproximadamente. Allí Inglés asesinó a las niñas de sendos tiros en las cabezas. A continuación envolvieron sus cadáveres en un trozo de moqueta y las enterraron. El 29 de marzo, 2 meses después de su detención, Miguel Ricard realizó una corta declaración ante el juez José Miguel Bort, en
en la que dio un giro radical a su relato. Negó su participación en los crímenes y aseguró que la Guardia Civil le había torturado terriblemente para intentar forzar su autoinculpación. Sin embargo, esta nueva versión se contradecía con la opinión del médico forense que le reconoció tras su detención, que no apreció ninguna marca ni lesión en Ricard. Hasta la celebración del juicio, Ricard realizó 2 declaraciones más, una el 3 de septiembre de 1993 y otra el 30 de septiembre de 1994, en las que mantuvo haber sido torturado por la Guardia Civil. En su declaración del 30 de septiembre de 1994 ante José Miguel Bort, el juez que instruía el caso, Miguel Ricard acusó a 2 personas más de participar en triple crimen. Estas eran Mauricio Anglés, hermano de Antonio Anglés, y otro hombre hasta entonces nunca mencionado, que Ricard apodó como el Nano. Esto reabrió las investigaciones en 2 frentes. Por un lado, la Guardia Civil debía encontrar al tal Nano, y por otro lado, la Fiscalía de Menores debía investigar la implicación de Mauricio, que era menor de edad en aquella época, en el triple crimen. Por su parte, los propietarios del bar Parador situado en Catadau afirmaron en el juicio que la noche del crimen Ricard compró 3 bocadillos, una ensalada y bebidas mientras una persona le esperaba en la calle junto al coche, cuya estatura no coincidía con la de Antonio Anglés, pero sí con la de su hermano Mauricio. Finalmente, Mauricio Anglés fue absuelto de los cargos tras no encontrarse restos biológicos suyos en el escenario del crimen. En marzo de 1993, un colaborador de la policía antidrogas de Portugal aseguraba haber convivido con Antonio Anglés durante 2 semanas en la localidad costera de Caparica. Según este colaborador, Anglés le robó el pasaporte con la intención de tomar un barco que le llevase a Brasil, que era su país de nacimiento. El 15 de marzo de 1993, la tripulación del barco mercante City of Plymouth encontró a bordo a un polizón portugués que, al ser descubierto, le lanzaron al mar con un chaleco salvavidas en las inmediaciones del puerto de Dublín. Este chaleco fue encontrado más adelante en la bocana del puerto sin ningún rastro del polizón. Las diligencias en ese momento se centraron en los interrogatorios a la tripulación del City of Plymouth. El objeto de las pesquisas pasaba por determinar si recibió ayuda en su huida y obtener algún dato sobre el paradero de Antonio Anglés o su posible ahogamiento. Aunque su búsqueda no cesó, desde ese momento el rastro de Antonio Anglés se perdió en el mar. Fruto de aquellas investigaciones, el oficial jefe del buque explicó en uno de sus interrogatorios que uno de los marineros tomó una foto a Antonio Anglés, al ser descubierto como polizón días antes de la llegada al puerto de Dublín. La imagen no ha sido localizada hasta ahora. Sin embargo, en contra de la opinión de una de las acusaciones particulares personadas en la causa, la magistrada del juzgado de instrucción número 6 de Alcira entiende que cualquiera que fuera el resultado no aportaría ningún dato esclarecedor sobre el paradero del presunto autor de los hechos. De hecho, la investigación policial ya probó que Anglés estuvo en el City of Plymouth. Al respecto, la asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación particular en el caso Alcácer, solicitó a la juez de Alcira la localización y el interrogatorio de la persona que habló con el fugitivo, que en su huida burló a todos los controles policiales que durante 3 meses siguieron su rastro en España, Portugal e Irlanda. Un solvente empresario valenciano cuya identidad no trascendió para evitar consideraciones publicitarias ofreció a finales de abril de 1993 5 millones de pesetas a la persona que facilitase una pista fiable para la localización de Antonio Anglés. Esta recompensa se uniría a la ya ofrecida por el gobierno. Los investigadores de la Guardia Civil creen que murió en su huida hacia Dublín, tras el asesinato de Miriam García, Desiree Hernández y Toñi Gómez. El 11 de septiembre de 1995 se encontró una calavera en una playa del condado de Cork, en Irlanda, con el tabique nasal desviado como el de Antonio Anglés. Sin embargo, la prueba de ADN que se le practicó resultó negativa. Por otro lado, en marzo de 1996, 2 guardias civiles se desplazaron a Uruguay para buscar al cliente de una prostituta
cuya descripción coincidía con la de Antonio Inglés, pero tampoco lograron dar con él. En la actualidad, Antonio Inglés aparece en la web de la Interpol como una de las personas más buscadas del mundo. El 1 de febrero de 1993, un hombre de 51 años se presentó ante la Guardia Civil para hacer una declaración voluntaria. Se trataba de Miguel Nicolás Cortona, alias el de Liria, el cual compartió celda con Miguel Ricard en diciembre de 1992, cuando este ingresó en prisión debido a la relación de amistad surgida en prisión. Nicolás le propuso a Ricard que fuera a su chalet en el municipio de Liria cuando este cumpliera condena. Al salir de prisión, tras una discusión con su mujer, Ricard se presentó en el chalet de Nicolás para pasar con él unos días. Nicolás le contó a la Guardia Civil que una de esas noches ellos dormían juntos en la misma habitación. Un hombre encapuchado entró en la vivienda y le amenazó con un arma de fuego para que le diera todos sus objetos de valor. Nicolás le dio 30.000 pesetas que llevaba en el bolsillo y el encapuchado le propinó una paliza con una barra de hierro. Al día siguiente del suceso, Antonio y Mauricio Inglés se presentaron en el chalet para protegerle. Durante unos días, Nicolás creyó reconocer que el hombre encapuchado se trataría de Antonio Inglés. Nicolás explicó que desde la llegada de los Inglés al chalet comenzaron los comentarios sobre raptos y violaciones de niñas y de cómo ocultar las pruebas mediante su asesinato y enterramiento. Miguel Nicolás declaró como imputado durante la instrucción del sumario después de que apareciera un pelo cano en la autopsia de los cuerpos. Cuando se comprobó que su ADN no coincidía con el pelo hallado, se desestimó su participación. A raíz de este hecho, los medios de comunicación empezaron a denominar a Nicolás como el hombre del pelo cano, a pesar de que no tenía el pelo cano y ni tan siquiera se lo teñía. Miguel Nicolás llegó a asegurar ante los medios que la alfombra o la moqueta que envolvía los cadáveres de las niñas era de su propiedad. Sin embargo, durante el interrogatorio del juicio negó haberla visto y dijo que lo único que echó en falta después de que los Inglés y Ricard se marchasen de su chalet fue una alfombra blanca y un pico. A finales de julio de 1995, el Instituto Nacional de Toxicología remitió al juez un informe de los cabellos, semen y manchas de sangre hallados en la caseta del Barranco de la Romana, lugar en el que, según las declaraciones de Miguel Ricard, las 3 niñas fueron violadas y torturadas. De acuerdo con el informe, los cabellos correspondían a Mauricio Inglés, los restos de sangre a Roberto Inglés y el semen a uno de los hermanos Inglés, que no era ni Mauricio ni Roberto, y por eliminación entonces sería el de Antonio Inglés. Por tanto, el informe demostraba que los Inglés conocían esa caseta y que habían estado en ella, algo que, por cierto, ellos nunca habían negado, pero no permitía deducir que hubieran participado en el crimen, porque no se podía demostrar que estuvieran allí justo aquel día. Ningún resto biológico recogido en la caseta pertenecía a las niñas. En el interior del coche de Miguel Ricard, usado para raptar a las niñas, se halló un único pelo cuyo ADN también fue analizado. Resultó ser del propio Ricard. El juicio por el triple crimen de Alcácer se llevó a cabo en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Comenzó el lunes 12 de mayo de 1997 y se prolongó durante 47 sesiones hasta el 30 de julio de ese mismo año. Miguel Ricard, el único procesado, estaba acusado de rapto, violación y asesinato e inhumación ilegal de 3 menores. Por estos hechos se llegó a enfrentar a penas que oscilaban entre los 206 y los 245 años de prisión. Bueno, hasta aquí estaría la primera parte con respecto a este vídeo, más que nada para que no quede excesivamente largo. Si queréis escribir algo de esta primera parte, indudablemente pues escribir, decir lo que pensáis sobre este tema, y cuando tenga ya la segunda parte la subiré e indudablemente os dejaré un link en el comentario, en un comentario, para que podáis ir hasta allí a ver la segunda parte. Dicho todo esto, hasta la próxima.